Bienvenidos a este canal donde cada historia es un nuevo universo. Cada fanfic, un viaje sin retorno. Atrévete a descubrirlos en Monarch TL. Un fuerte ruido metálico indicó que el barco había encajado en el atracadero y fue seguido rápidamente por el sonido de algo golpeando el casco, luego un silbido. Sello seguro, capitán, declaró un tripulante del crucero republicano desde el lado de Vultar. ¿Permiso para abrir? Concedido, respondió el capitán del barco desde el puente. El miembro de la tripulación abrió la esclusa de aire y le echó una mirada a Vultar. Parecía tranquila, pero al usar empatía, quedó claro que estaba nerviosa y emocionada por regresar. Ambas emociones eran lógicas, ya que el templo, y, por extensión, Coruscant, eran su hogar. Sin embargo, tras la misión que acabábamos de completar, le preocupaba cómo el Alto Consejo pensaría que había fracasado, que la habían capturado y que necesitaba ser rescatada por un Padawan casi 4 años menor que ella. Se giró hacia mí y me dedicó una pequeña sonrisa. Vamos. Caminamos a través de la esclusa de aire y la escotilla de acoplamiento, en dirección a la estación que orbita la capital de la República. La estación era una de los cientos de estaciones de seguridad y defensa que orbitaban el mundo, y allí era donde se le había ordenado atracar a nuestra nave mensajera, un crucero del sistema Bakar. Habían pasado 2 días desde que detuve a los secuestradores y aseguré su barco. El retraso en el regreso se debió a que inicialmente descubrimos que los sistemas de navegación y comunicación estaban encriptados con contraseña, cosa que Cir no me dijo, y luego tuvimos que planear un salto al mundo de la República más cercano. Había tomado nota mental de no destruir a todos los droides de la siguiente nave que capturara hasta estar seguro de que ninguno de ellos fuera responsable de planear saltos hiperespaciales. Pasar 2 horas planeándolo yo mismo no fue una experiencia divertida. Esto sí que es un regalo para la vista. Mi cabeza giró en dirección a la voz y vi a Fai, Dooku y Hirit de pie al costado de la esclusa de aire de la estación. Maestro, lo que sea que Vultar iba a decir fue interrumpido cuando Hirit dio un paso adelante y colocó sus manos sobre sus brazos. Cumpliste con tu misión como se esperaba, Vultar. A veces, incluso cuando hacemos todo bien, ocurren cosas malas, dijo con una leve sonrisa, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda. Sí, maestro, respondió Vultar con un suspiro mientras Fai y Dooku se acercaban a mí. ¿Estás bien?, preguntó Dooku, sin que su rostro reflejara cómo se sentía. Lo soy, señor. Fue una tarea más difícil de lo que esperaba, respondí con sinceridad, sonriendo con picardía. Sí, creo que todos estamos de acuerdo, asintió Fai poniéndome una mano en el hombro. Nos alegra que estés bien. Yo también, añadió Hirit, atrayendo mi atención hacia él y Vultar. También te agradezco por proteger a Vultar. Asentí para aceptar el agradecimiento. La verdad es que ni siquiera sabía que estaba allí hasta que estuve en su habitación, respondí con calma, evitando mencionar el celular, ya que estábamos en público. Bueno, en el pasillo de una estación de seguridad de la República. Solo buscaba a los 2 Jedi que pude sentir. Sí, he leído su informe, dijo Hirit con un suspiro. Si bien yo comprendo sus acciones, hay miembros del Consejo que no lo hacen. Dooku gruñó. No estaban allí, ni son capaces de ver las acciones de esos seres, dijo, con los labios fruncidos por el asco. Esos seres merecen el peor castigo posible. Hirit suspiró y se tapó la nariz. En eso estoy de acuerdo. Pero las acciones de Cameron, bueno, tendrá que defenderlas cuando lo requieran dentro de unos días. Forzó una sonrisa. Hasta entonces, deberíamos llevar a los Padawan de vuelta al templo. Deseo que un sanador Jedi los examine a ambos. Estoy bien, maestro. Los médicos del sistema Bakar ya me examinaron, protestó Vultar como cualquier niño para evitar ir al médico. No tengo ningún problema. Por favor, Vultar. Deja que uno de nuestros sanadores te examine. Aunque solo sea para aliviar la carga de mi viejo corazón, suplicó Hirit, llevándose una mano al pecho. Vultar suspiró. Sí, maestro. No pude evitar sonreír con sorna ante el comportamiento del miembro del Alto Consejo Jedi. No era para nada lo que esperaba al ver el consejo en las películas y en las guerras clon, pero luego recordé que Hirit no era miembro entonces. ¿Por qué? Maestro Hirit, tenía curiosidad por algo, comencé, y continué cuando se giró hacia mí.
Entiendo que algunos miembros del Alto Consejo sirven de por vida, mientras que otros lo hacen por un período más corto. Tengo curiosidad por saber cuáles son cuáles. Hiryet arqueó ligeramente las cejas mientras me observaba un rato antes de responder. Actualmente, los maestros Yoda, Yadle, Rancisis, Tin y Windu son miembros vitalicios. De hecho, los 3 primeros han estado en el consejo desde que yo era un jovencito, añadió con una sonrisa burlona. Yo, el maestro Poof, Koon y Piell estaremos allí a largo plazo, mientras que los maestros Sifo Dyas, Belfar y Gallia serán miembros a corto plazo. Ya veo, hice una pausa antes de preguntar lo que me había impulsado a preguntar. ¿Puedo preguntar cuándo dejarás el cargo? Hiryet rió entre dientes. ¿Ya estás buscando un puesto en el consejo? Descartó cualquier respuesta antes de que la hiciera. Debo dimitir en poco más de 9 años. Y antes de que preguntes, los 3 miembros temporales deben dimitir dentro de ese plazo. Gracias. Solo tenía curiosidad por eso, dije con una sonrisa de agradecimiento mientras calculaba mentalmente las fechas. Está bien preguntar, pero debo decirte que estoy guardando mi asiento para bultar aquí, dijo Hiryet, tirando de la chica hacia su lado mientras su rostro comenzaba a enrojecerse. Maestro, por favor, gimió Bultar mientras bajaba la cabeza. No hay nada de qué avergonzarse del Padawan Swan, dijo Fai con una de sus serenas sonrisas. Todo caballero y maestro espera que algún día su Padawan lo supere. Tu propio maestro, bromeando, comparte esta esperanza. Gracias, maestro Fai, respondió Bultar. Deberíamos regresar al templo, afirmó Dooku, cambiando de tema abruptamente antes de comenzar a alejarse. Fai suspiró y volvió a ponerme una mano en el hombro. Debes perdonar al maestro Dooku. Durante tu ausencia, recibimos información sobre una de sus antiguas Padawans. Se alegra de tu regreso, pero está preocupado por ella, aunque ya no sea miembro de nuestra orden. Sí, señora. Sentí que fruncía el ceño al pensar en las palabras de Fai. Gracias a la memoria idética, sabía que Dooku había tenido 4 Padawans. Rael Averos, Qui-Gon Jinn, Keelvin Reus y Komari Bosa, aunque Reus solo había sido su Padawan durante unos pocos años después de que muriera su maestro original. Aunque los 3 primeros seguían en la orden, Komari ya no. Eso significaba que algo le había pasado. Quizás podría usar esto para mejorar mi relación con Dooku y ayudarlo a evitar que se uniera a los Sith. Sin embargo, necesitaba saber qué le había pasado exactamente. En cuanto a por qué Hiryet no fue miembro del consejo durante la invasión de Naboo, no estaba tan seguro. Quizás lo habían destituido del consejo por alguna razón o simplemente estaba ocupado con otro asunto durante la película, pero de alguna manera sentía que la razón de su ausencia era que había muerto en algún momento entre entonces y entonces. Como era el miembro del consejo con el que más hablaba y uno de los pocos Jedi cuya compañía y sentido del humor disfrutaba, quería asegurarme de que sobreviviera al menos hasta la invasión de Naboo. Al ver un nuevo aviso de misión, lo abrí. Alerta de misión. Destino cambiante Hiryet, asegúrate de que el maestro Hiryet viva lo suficiente para serte útil. Calificación. B. Objetivo. Mantener al maestro Hiryet con vida y en el consejo hasta la invasión de Naboo. Bonificación. Bonificación. Recompensa. 2000 XP. Fracaso. Menos 1000 XP. Pérdida de un aliado en el Alto Consejo y la Orden Jedi. ¿Aceptar? Sí/no. Fue una misión fácil de aceptar. Fallar no fue una gran pérdida, pero si lograba hacerlo, sería de gran ayuda una vez que empezara a moverme para contrarrestar a Sidious. La única desventaja era que era otra misión a largo plazo. Sin embargo, las ventajas de tener un aliado en el consejo eran mejores que no aceptar y simplemente dejar que las cosas siguieran su curso. Fuera lo que fuera en el caso de Hiryet. Tras asegurar la nave del secuestrador y darme cuenta de lo cerca que estuve de morir, o peor aún, pasé los 3 días previos a mi regreso a Coruscant planeando cómo contrarrestarlo. Retomé mis planes preliminares de antes de construir mi sable de luz y desarrollé cómo crear mi propia orden de la fuerza y reclutar un ejército propio. Como ejército, me estaba fijando en los mandalorianos. La Guardia de la Muerte era algo que debía eliminarse, ya que eran demasiado crueles y sanguinarios. Pero los verdaderos mandalorianos eran otra historia. Eran el grupo en el que había servido Jango Fett.
Aunque aún preferían una cultura guerrera, supuestamente habían conservado el código de honor de sus antepasados de la época de la antigua república. Planeaba aprender más sobre ellos en cuanto pudiera, posiblemente incluso conocer a Fett, y aventurarme a ese mundo para encontrar un pequeño grupo, probablemente no más de una docena al principio, dispuesto a colaborar conmigo para empezar a solucionar los problemas de la galaxia. También estaba considerando crear mi propio ejército de droides. Aunque uno más parecido a HK-47 que los droides de batalla de la Federación de Comercio. Encontrar a HK-47 era muy improbable, sin ayuda externa guiada por la fuerza, pero crear droides como él era factible, esperaba. En cuanto a crear un contraataque contra los Jedi/Sith, eso iba a llevar más tiempo. Necesitaba seguir haciendo amigos e influyendo en la orden. Y gracias a haber pasado 5 meses aprendiendo de un maestro de la manipulación, y a la bonificación del 50% en persuasión, engaño, detección de mentiras e intimidación que obtenía cada vez que hablaba con Palpatine o lo veía trabajar, sentía que tenía buenas posibilidades de convencer al menos a mis excompañeros del clan Dragón para que vieran las cosas desde mi punto de vista. Sospeché que Dooku ya estaba hastiado de la Orden y la República, ya fuera por sus propios sentimientos, por la manipulación de Palpatine o por ambos, y Fai sentía un claro desprecio por el Alto Consejo. Así que, una vez seguro de que estarían de acuerdo conmigo, deseaba ver las reputaciones, me propuse involucrarlos en mis planes. «Cameron, ¿pasa algo?» Me volví hacia Vultar, notando que nuestros maestros Jedi iban unos pasos por delante de nosotros, y sonreí. «No, solo pienso en el futuro y lo que nos depara», respondí con sinceridad. «Vale», dijo, claramente confundida, sin entender por qué pensaba en el futuro. «Solo quería, ya hablamos de esto», la interrumpí, impidiéndole que me diera las gracias de nuevo. Aunque había sido agradable las primeras veces, después de 127, una desventaja de la memoria idética, me estaba cansando muchísimo de que me dieran las gracias. Ya somos libres, y ya me has dado las gracias. Así que sigamos adelante. Ella se rió entre dientes. Vale, pero iba a preguntarte si te gustaría entrenar algún día. Tengo curiosidad por saber cómo será enfrentar a alguien entrenado en Makasi. Ah. Ahora me sentí un poco estúpido por haberle gritado. Claro. ¿Qué forma prefieres? Ella rió suavemente. Eso lo tengo que saber yo y tú lo tienes que descubrir. Me reí de eso mientras entramos en el transbordador que nos llevaría a la superficie. Silencio. Sí, maestra, respondí con una sonrisa para hacerle saber que estaba bien con esperar. Mientras continuamos descendiendo, vi un aviso de misión y lo abrí. Misión completada. Niños en la sombra objetivos. Mantenerse a cubierto hasta el final de la misión o hasta que localicen a los secuestradores. Sí encontrar una forma de escapar de los secuestradores o alertar a las autoridades. Sí conseguir el apoyo del senador Palpatine, por ahora. Sí capturar al líder de los secuestradores. Sí liberar a tus compañeros Jedi antes de pedir ayuda o escapar. 2 recompensas. 1000 XP. 1500 XP. Más 3 cha. 750 XP. 1500 XP. Parpadeé al ver que me había ganado el patrocinio de Palpatine, fuera lo que fuese, por el momento. Sabía que estaba interesado en mí, y no había impedido que me cuestionara sobre ciertos temas, pero no esperaba que fuera suficiente para ganarme su favor. Los XP me llevaron a aproximadamente un poco más de 6000 XP y si pudiera completar Stones of Munturu y Peregrine of Fairface, estaría mucho más cerca de subir de nivel una vez más. Me reí mentalmente de nuevo al pensar en mi vida en términos de juego, pero era lo que era. Unas horas más tarde, y después de meditar la mayor parte de ese tiempo con Fai, estábamos caminando hacia uno de los comedores cuando doblamos una esquina y vimos al maestro Hiet y a Vultar de pie cerca del comedor. «Ah, maestro Fai, justo el Jedi con el que deseaba hablar», dijo Hiet cuando nos vio acercarnos, sonriéndole ampliamente a Fai. «¿En qué puedo servirles?», preguntó Fai mientras el miembro del consejo y su padawan se acercaban. Solo quería agradecerle sus palabras sobre cómo el consejo debería ayudar a Vultar y al padawan Savos, comenzó Hiet al apartarnos del pasillo. Con la palabra de la maestra Yadle, el consejo ha contactado con una unidad de trauma infantil para que ayuden con los padawans. Me alegra oír eso.
¿Quiere que le transmita el mensaje al maestro Doku? Juliet le estrechó la mano. No. Hablé con él después del fin del consejo esta mañana. Solo quería agradecerle personalmente y preguntarle si a Cameron le interesaría hablar con alguien fuera del templo sobre sus experiencias. Fai se giró hacia mí, permitiéndome responder personalmente. Gracias por la oferta, pero he tenido algunos años para lidiar con lo sucedido, y la maestra Fai me encargó hablar con una sanadora mental justo después de convertirme en su padawan, respondí. También quería evitar hablar de mis experiencias con alguien ajeno al templo. Existía la posibilidad de que un psicólogo, o como se les llamara aquí, encontrara una laguna en mi historia sobre mi vida de hace 4000 años, y que Palpatine accediera a esas sesiones. Sin embargo, no quería ofender a Juliet, ya que era mi único aliado posible en el Alto Consejo. Afortunadamente, Juliet pareció aceptar mi rechazo con agrado, pues me sonrió. No hay problema. Sospechaba que tus maestros ya te habían proporcionado algún tipo de terapia. Sin embargo, deseo expresarte mis más sinceras disculpas porque el consejo no consideró que podrías necesitar apoyo más allá de alojarte en el templo cuando viniste con nosotros. Una parte de mí se alegró de que alguien del consejo hubiera notado su falta de atención cuando llegué, pero no iba a decírselo a un posible aliado. No pasa nada. Perdí a mi madre cuando tenía unos 5 años, así que he estado lidiando con estas cosas incluso antes de llegar aquí, respondí, añadiendo una pequeña mentira que no dejaba de decir cada vez que salía a reducir mi ascendencia. Ah, lo siento, dijo Juliet haciendo una pausa y mirando a Fai antes de continuar. La verdad es que no creo haberte oído hablar nunca de tu padre. Me encogí de hombros. Nunca lo conocí, y mi abuelo nunca habló de él. Era cierto, aunque principalmente porque nunca le había preguntado. Fai me había preguntado un poco sobre la historia de mi familia cuando estábamos viajando y había insinuado que cierta profecía sugería que un niño nacería sin padre. Por la forma en que Juliet frunció el ceño y la brusca inhalación de Bultar, supe que ambos eran conscientes de las posibles implicaciones de mi ausencia de padre. Vaya, este lugar se volvería loco en cuanto Anakin apareciera, siempre y cuando no lo sacara de Tatooine antes de la crisis de Naboo. ¿En serio? No lo sabía. Juliet miró a Fai, quien asintió. Quizás podríamos hablar de otros asuntos más tarde, maestro Fai. Me interesaría conocer su opinión sobre algunas de las creencias más antiguas de nuestra orden. Claro. Ante eso, el estómago de Bultar rugió, y ambos maestros Jedi rieron entre dientes. Creo que deberíamos quedar después de comer. Sí, puede que sea lo mejor. Las mejillas de Bultar se sonrojaron ante la diversión de su amo mientras entrábamos juntos al salón. Esa noche, una vez que la mayoría de los Jedi se habían acostado, salí a escondidas de mi habitación y recorrí sigilosamente los pasillos del templo. Gracias a la detección, pude moverme sin ser detectado hasta llegar a la cámara de Kundaka y a mis objetivos. Las piedras de Montuur. Había revisado la potencia de mi habitación antes de venir. Conté ahora en Saban 95 y basándome en los detalles sobre cuánto peso podría levantar, sabía que las piedras no serían un problema. Como nadie en la orden, salvo un antiguo Jedi, había levantado 7, quería asegurarme de que no hubiera nadie cerca cuando lo intentara. Tenían suficiente para creer que yo era su elegido sin que yo hiciera algo supuestamente imposible. Cerrando la puerta detrás de mí, extendí la mano y tomé las 7 piedras, antes de levantarlas con cuidado en caso de que su peso sobrecargara mi capacidad con Teca y me obligara a dejarlas caer. Los sostuve el tiempo suficiente para que apareciera un aviso de misión, seguido de un aviso de subida de nivel antes de bajar las piedras y abrir los avisos. Misión completada. Piedras de Montuur. Objetivos. Levantar las 7 piedras de Montuur simultáneamente antes de la estrella de las guerras clon. Levantarlas todas antes de la crisis de Naboo. Recompensas. 6000 XP, 3000 XP. Sube de nivel. Nivel 15, 16 FP. Más 500. PP. Más 2. Stam. Más 24. SP. Más 5. SKP. Más 32. Perp. Más 1. Bien, murmuré mientras subía de nivel. En efecto, me giré al oír la voz y vi a Yaddle de pie en la puerta, observándome atentamente. He vivido 500 años. Pero nunca he visto una hazaña semejante, dijo mientras se acercaba.
Maestro Yadle, yo. Comencé, pero me detuve cuando ella levantó una mano. Privacidad para el intento, lo deseabas. Es comprensible que esto, dado a los rumores a tu alrededor, dijo mientras se acercaba a mí. Verte triunfar, impresionante. Y preocupante. ¿Cómo es eso? Yadle se acercó a una de las piedras y usó la fuerza para subirse a ella. Yo opté por apoyarme en otra mientras esperaba su respuesta. Susurros a tu alrededor, ¿lo has oído? Asentí. ¿Entiendes por qué? Al principio, diría que por mi linaje, tanto anterior como posterior a mí, comencé. Yadle era amiga de Fai, así que quizás fuera otra aliada potencial. Sin embargo, después de las pruebas de iniciación, pregunté a algunos miembros del clan dragón. Mencionaron una profecía. Creo que esa es la razón principal de los rumores ahora. Sí, el destino te rodea. Asusta a algunos, atrae a otros. Quizás ya lo hayas sentido. Asentí de nuevo, pues era cierto que muchos me evitaban o confrontaban tanto como me buscaban. Las profecías son peligrosas. Algunas más que otras. A tu alrededor, uno se congrega. El elegido. ¿La elegida? Pregunté, haciéndome el tonto con la esperanza de que me explicara la profecía completa. Sonrió con suficiencia y azotó el aire entre nosotras. Limitado, no lo eres. Fingir que sabes menos no te conviene. Sí, señora. Profetizado, el elegido existe. Traerán equilibrio a la fuerza, dijo Yadle, sin decirme más de lo que Darid y los demás del clan dragón me habían contado años atrás. Hay mucha discusión sobre ti y esta profecía. Como he dicho antes, no me gusta estar en visiones y profecías. Ella rió entre dientes. Sí, alude a esto, el maestro Fai lo ha hecho, se deslizó desde la piedra. No mencionaré tu hazaña. Sin embargo, deberías aprender más sobre la profecía. Habla con tu maestro, lo haré. Observé cómo el miembro del consejo salía de la cámara, quedándose solo con las piedras. Aún no sabía mucho de Yadle, pero con suerte, esto me ayudaría a acceder a la profecía completa. No solo a las vagas referencias de los archivos. Ni siquiera Revan me había dicho qué decía la profecía, solo que tanto los Jedi como los Sith la estaban interpretando mal. Seguí a Yadle fuera de la cámara y regresé silenciosamente a mis aposentos sin encontrarme con nadie más. Una vez allí, abrí mi menú de beneficios. Ventajas. Se obtienen gastando puntos de ventaja que se obtienen a razón de un PP por cada 4 niveles. Las ventajas tienen requisitos en PP, estadísticas y niveles que deben cumplirse antes de estar disponibles. Actualmente, tienes las siguientes ventajas. Prodigio de la fuerza, memoria idética, empatía. Ambidiestro. Nota. Actualmente tienes un perk. ¿Quieres ver los perks disponibles? Sí/no, una orden mental posterior mostró los posibles beneficios. Beneficios disponibles. Suerte de la fuerza, regeneración física. Ratón de biblioteca. 1 con la naturaleza. 1 con las bestias. Estilo dominante. Regeneración mejorada, crecimiento potenciado, al igual que con los poderes de jugador, donde había aparecido un nuevo poder. Observar, que había tomado y había reemplazado a examinar para poder obtener detalles sobre objetos y seres sensibles sin tocarlos. La lista de ventajas tuvo una sola adición desde la última vez. Crecimiento impulsado. Suerte de la fuerza otorgó un aumento instantáneo en mi suerte de 5. La regeneración física me dio la capacidad de regenerar mi HP a una tasa de 5% por hora. Ratón de biblioteca me proporcionó un aumento del 50% en el desarrollo de habilidades al leer sobre una habilidad. Sospeché que esto se aplicaría principalmente a las habilidades controladas por la inteligencia, pero era una ventaja muy tentadora, ya que esas habilidades eran el grupo más amplio que tenía y se podían ampliar fácilmente aprendiendo más idiomas o aprendiendo a diseñar equipos, desde circuitos sencillos hasta naves espaciales. 1 con la naturaleza y 1 con las bestias otorgaban bonificaciones del 100% a las habilidades y poderes de la fuerza que abarcaban plantas y animales, respectivamente. Lamentablemente, esto parecía cubrir principalmente las habilidades de conocimiento por ahora. Estas no contaban para mi total de habilidades y, por lo tanto, eran aparentemente menos importantes. Dominante otorgaba bonificaciones del 20% a las habilidades al liderar un grupo, pero reducciones del 10% cuando no lo hacía. En ese momento, no era una buena opción, ya que solo lideraba cuando estaba solo.
Estilo otorgaba una bonificación del 15% a las habilidades basadas en carisma, además de aumentar la reputación un 10% y reducir las pérdidas en la misma proporción. Cuando empecé a moverme por mi cuenta y a crear mi propio equipo, esto podía ser útil. Pero, al igual que dominante, era prácticamente inútil por el momento. Regeneración mejorada era una ventaja que estaba usando en algún momento. Duplicaba mi regeneración de FP, PP y resistencia, y reducía a la mitad la velocidad a la que mi hambre disminuía. El crecimiento impulsado otorgaba un aumento del 10% a toda la expo obtenida, ya fuera por habilidades, poderes o niveles. Muy útil y a tener en cuenta. Ignoré todas las habilidades excepto regeneración mejorada y crecimiento impulsado, ya que estas dos eran las que ofrecían más beneficios al empezar. Pero, por esa misma lógica, crecimiento impulsado era la mejor opción. Aunque un aumento del 10% en XP no parecía mucho, haciendo cálculos rápidos al subir de nivel 12 a 16, habría ganado 5400 XP adicionales. Aproximadamente un tercio de la XP necesaria para mi nivel actual. Después de hacer mi elección, me senté en la cama y comencé mi entrenamiento nocturno, mientras una vez más decía un agradecimiento silencioso a Serenity por concederme la necesidad de dormir solo una vez cada 20 días, siempre que meditara al menos una vez al día. Me agaché cuando el sable de luz pasó zumbando por donde había estado mi cabeza un momento antes y luego giró lejos de la hoja. Lento y predecible, dije con calma mientras veía al Rodiano, el mismo al que había vencido en las pruebas de iniciación, fulminarme con la mirada. La verdad es que cuando acepté esto, esperaba una mejora con respecto a nuestro último duelo, pero parece que me equivoqué. Su hocico se contrajo y blandió su sable de luz en un movimiento bajo y horizontal. Una maniobra básica de Shicho, que evité saltando hacia arriba y luego dándole una patada en el hombro antes de impulsarme hacia atrás con la fuerza. 2-0, gritó otro miembro del clan Katarn mientras el Rodiano sacudía la cabeza y me gruñía. Vamos, Sis. Puedes con él. Gritó otro miembro del clan a su amigo. Eso sería una novedad, respondí con una sonrisa burlona. Si bien mis habilidades han mejorado, parece que las de Sis han empeorado, lamentablemente. Sis, ya sea enfurecido por mi constante menosprecio o incitado por sus compañeros de clan, rugió y cargó, con el sable de luz en alto. Aunque esta vez se movió más rápido que antes, posiblemente por ceder a su ira, me quedé quieto hasta que saltó. Entonces lo atrapé en el aire con TK, y comencé a caminar por el círculo de entrenamiento con él, indefenso, frente a mí hasta que cruzó el borde del círculo. Creo que ese es el partido, dije casualmente mientras salía del círculo y liberaba a Sis. Me volví hacia el resto de su clan. Espero que esto ayude a que nuestra clase sea menos disruptiva mañana. Pueden retirarse. Los iniciados, que eran todos Bartsis, más jóvenes que yo, hicieron una reverencia y se marcharon, después de que algunos de ellos guiaran a Sis antes de que hiciera algo imprudente. Ah, Ixis, grité, sin saber muy bien por qué lo hice, pero al menos en parte fue para asestarle un último golpe. Cuidado con no dejar que tus emociones te controlen tanto. Sis me gruñó, pero no pudo responder porque sus amigos continuaron sacándolo a rastras de la habitación. Negué con la cabeza cuando se fueron. Imbéciles. ¿De qué se trataba eso? Al girarme, vi a Serra y Darid al otro lado de la habitación. Serra estaba apoyada casualmente contra la pared mientras Darid sostenía un datapad en su mano. Solo tuve algunos problemas iniciales con mi clase, respondí con una sonrisa. Por cierto, felicidades. Serra sonrió y jugueteó con su trenza de Padawan, mientras yo luchaba mentalmente contra el impulso de arrancarme la trenza restaurada. La cosa era molesta como el infierno. Gracias. El maestro Dragig es un gran maestro. Estoy aprendiendo muchísimo de él, respondió con una gran sonrisa. ¿Te importaría ponerlo a prueba? Pregunté, viéndolo como una oportunidad para completar la misión de duelo relacionada con ella. Claro, golpearte nunca pasa de moda, respondió mientras se apartaba de la pared. Mientras nos adentrábamos en el círculo, Darid suspiraba al verse obligado a dejar de mirar su datapad. Eché un vistazo a mi estado. El duelo con Sis solo había durado unos minutos, y solo había activado el tiempo bala porque quería vencerlo sin avergonzarlo. Bueno, no demasiado. Así pues, aún me quedaban más de 7000 FP.
Usar tiempo bala y precognición me daría 9 minutos antes de que se me acabaran los FP. Si además activaba velocidad de la fuerza, se reduciría a 6, así que iba a reservarlos. Solo sables de luz. No quiero que hagas trampa y me saques del círculo para ganar, dijo mientras encendía sus dos espadas verdes. Ambas tenían empuñaduras más cortas que la mía, probablemente para facilitarle el uso, ya que dos empuñaduras de tamaño normal serían demasiado para que una niña de 10 años las manejara correctamente. Está bien, respondí, encendiendo mi espada y bajando la potencia a niveles de entrenamiento, antes de lanzar el desafío con el saludo de apertura Makashi. A mi señal, comencemos. Al instante, Serra saltó hacia arriba, bajando con fuerza ambas espadas mientras caía sobre mí. Levanté mi espada con calma, inclinándola para guiar sus espadas hacia un lado mientras daba un paso para encarar su lugar de aterrizaje. Ella tosió mientras aterrizó, blandiendo la espada más cercana a mí. Lo bloqueé fácilmente y luego apuñalé hacia adelante, hacia su pierna expuesta. Ella bloqueó con su segundo sable de luz, luego trajo la primera ronda, intentando golpear mi brazo. Una simple inclinación de mi espada apartó el ataque y levanté mi pie para evitar otro barrido. Una finta la obligó a dar un paso atrás y aprovechó la distancia para sonreír mientras hacía girar sus espadas. «Has mejorado», dijo mientras se preparaba para atacar. «Tú también», respondí mientras cambiaba a la postura inicial de Soresu. Eso la hizo detenerse, claramente esperando que solo usara Makashi, pero se detuvo solo un momento antes de cargar una vez más. Sus espadas se movían rápidamente, una atacando mientras la otra se preparaba, sondeando mi defensa, arriba y abajo, izquierda y derecha, adentro y afuera, pero pude bloquear y desviar cada ataque con facilidad usando Soresu. Mientras ella bajaba ambas espadas para un doble golpe por encima de la cabeza, cambié mi postura y levanté mi espada hacia arriba incluso mientras me agachaba. Desde allí, guié sus espadas sobre mi espalda mientras entraba en su espacio personal y le golpeaba la cabeza con mi empuñadura. 1-0. «Te atrapó, Serra», comentó Darit con una risita. Antes de que ella pudiera contraatacar o hacer algún comentario, caí de rodillas y dejé que mi espada le raspara el hombro. Rodé hacia un lado, sintiendo el calor de al menos una de sus espadas incómodamente cerca de mis piernas, pero al no recibir ningún mensaje que dijera que había perdido HP, sabía que había fallado el ataque desesperado. 2-0. «No sabía que habías aprendido Soresu», dijo después de saltar hacia atrás para restablecer la distancia entre nosotros. Aunque Makashi es genial en algunos aspectos, sería un tonto si no aprendiera otras formas, respondí mientras adoptaba una postura de apertura Shicho. Cada una tiene sus fortalezas y debilidades. La sonrisa de Serra, que había mantenido durante todo el duelo, se amplió. Bien. Esta vez, ella me atacó más rápido. Sus espadas asestaron golpes cortos y rápidos que me obligaron a transformarme en Soresu incluso mientras retrocedía. Ninguno de los ataques atravesó mi defensa, gracias a la precognición que me decía de dónde venían, pero llegaban lo suficientemente rápido como para rechazar cualquier oportunidad de contraatacar. Finalmente, ella cambió y lanzó una serie de golpes en arco que eran mucho más fáciles de defender, pero golpearon mi espada con mucha más fuerza. Al ver una brecha en estos ataques y notar que se estaban ralentizando, cambié a Makashi y usé los ataques más débiles, pero más cortos y precisos de la forma para obligarla a defenderse. Mis ataques, aunque no tan rápidos como los de ella, fueron tan consistentes como había activado velocidad de la fuerza para hacer mis movimientos más rápidos. Cuando ella se movió tarde para bloquear uno de esos ataques, deslicé un pie hacia el otro lado y cambié mi peso. Aprovechando mi mano libre, ya que Makashi prefería los movimientos de agarre único, agarré su muñeca y la giré. «Arg», gruñó ella cuando aparté su muñeca de su cuerpo, retirando la espada de la batalla mientras mi espada se dirigía a su cuello y se acercaba. «Me rindo», susurró mientras su rostro se bañaba en la luz blanca y negra de mi espada. La luz cambiante atrajo mi atención hacia lo cerca que estábamos mientras sentía su aliento en mis labios. «Bien», murmuré mientras daba un paso atrás, desactivaba mi sable de luz y comenzaba a salir de su espacio personal mientras notaba un aviso de finalización de misión. «Impresionante», dijo una voz desde mi derecha y giramos al unísono, golpeándonos los hombros y luego cayendo al suelo.
Bueno, no fue así, añadió el maestro Draghi con una sonrisa burlona mientras David se tapaba la boca con el datapad. ¿Por qué no me sorprende encontrarte en el círculo de entrenamiento, mi joven Padawan? Maestro, las palabras de Serra mueren en su boca mientras Draghi levanta una mano. Estás en tu tiempo libre, Serra. Lo que hagas con él es tu decisión. Sí, maestro. Draghi se giró hacia mí mientras me levantaba, ofreciéndole una mano a Serra. Padawan Shan, acabo de hablar con un miembro del clan Katarn que dice que los has estado intimidando en el círculo. Ignoré el rubor de las mejillas de Serra mientras me tomaba la mano al responder. Algunos miembros del clan no estaban contentos con mi asignación de enseñarles. A medida que avanzaba la clase, y como algunos miembros optaban por ignorar mi enseñanza e interrumpirla, les ofrecí una opción: callarse y escuchar o hacer algo para expulsarme. ¿Y creías que un duelo en el que reprendías a tu oponente era una forma aceptable de afrontarlo? Preguntó Draghi, cruzándose de brazos. Fue el iniciado Phoebe quien sugirió el duelo, señor. Creo que aún no estaba contento por haber perdido contra mí durante las pruebas de iniciación hace unos años. Me encogí de hombros. No es mi culpa. Pude vencerlo sin desenvainar mi sable de luz. Draghi se frotó la barbilla. Parece que el iniciado no explicó con claridad las razones por las que se batieron en vuelo. De todos modos, no estoy aquí por eso. Si pudieras venir conmigo, Padawan Shan. Tienes una visita. Fruncí el ceño, preguntándome quién vendría al templo solo para ver a Draghi mirar hacia la galería superior. Siguiendo su mirada, vi a Dooku y a Sifo Dyas allí de pie. Con el senador Palpatine. Me volví hacia Serra y David. Lo siento. Esperaba verlos a ambos. ¿Qué tal a la hora del almuerzo? Preguntó Serra rápidamente. David negó con la cabeza. No puedo. Mi maestro desea que pasemos la noche en uno de los niveles inferiores del planeta. ¿Entonces solo nosotras dos? Le pregunté a Serra, haciéndola sonreír y asentir. Es una cita entonces. Me alejé antes de que pudiera responder, aunque escuché a David toser / reír y salió de la habitación con Draghi. ¿Lo haces a propósito? Dijo cuando ya no podíamos oírnos desde la sala de entrenamiento. ¿Hacer qué, señor? Se rió entre dientes mientras subíamos las escaleras. ¿Qué bromas? Serra disfruta de tu compañía, pero te aconsejo que tengas cuidado con tus palabras. Como la mayoría de los jóvenes Jedi, Serra solo ha conocido el templo y aún no está bien entrenada para manejar sus emociones. Bueno, intentaré limitarlo. Pero ella lo pone fácil, respondí, provocando otra breve carcajada del maestro de batalla. Sí, lo hace. Llegamos al siguiente piso y vimos al trío esperándome. Joven Cameron, comenzó Palpatine, separándose de los dos maestros Jedi para acercarse a mí y apoyar sus manos en mis hombros. Me alegra mucho verte con vida. Cuando te capturaron, me preocupé mucho por tu bienestar. Gracias, senador. Por suerte, los secuestradores no se dieron cuenta de que era un Jedi y, por lo tanto, no me encarcelaron como hicieron con los demás Padawans. Su felicidad al verme disminuyó. Sí. ¿Cómo están tus compañeros Jedi? El Alto Consejo ha dispuesto que reciban ayuda desde dentro y fuera de la Orden, respondió Sifo Dyas. Me alegra oír eso, respondió Palpatine con una sonrisa que parecía genuina si no se sabía que era un Lord Sith. Si no es una imposición, maestro Dooku, esperaba poder hablar con el joven Cameron en privado. Por supuesto, el maestro Sifo Dyas y yo tenemos una reunión con otros miembros de la Orden, respondió Dooku antes de volverse hacia mí. Nos vemos aquí después del almuerzo para reanudar nuestro entrenamiento. Sí, señor. Quizás haya una habitación privada donde podamos hablar. Me preguntó Palpatine mientras los dos maestros Jedi se alejaban. Debería haber algún lugar, respondí, y caminamos hacia unas cuantas cámaras de meditación más pequeñas. Con suerte, alguna estaría vacía. Leí tu informe sobre la misión, empezó Palpatine mientras caminábamos. Me impresionó mucho que lograras derribar una nave llena de bandidos sin ningún problema. No estaba solo en la misión, senador. Palpatine hizo un gesto con la mano, restando importancia a mi argumento. Los demás Padawans no pudieron ayudar. Completaste una misión que los Jedi mayores y con mayor entrenamiento fracasaron. Deberías estar orgulloso de ello.
Asentí, aceptando el elogio, aunque sabía que solo pretendía inculcarme la creencia de que era mejor que los demás, mejor que los Jedi. Como él creía que debían ser los Sith. Una vez que estuvimos en una habitación vacía, nos sentamos en los asientos de meditación, aunque Palpatine tardó un tiempo en acomodarse. ¿Cómo es que ustedes, los Jedi, logran descansar en estas cosas? Preguntó molesto mientras se retorcía en el asiento. Se necesita tiempo y paciencia, un problema para algunos, respondí con una sonrisa al ver a Lord Sith luchar con un simple asiento de meditación. Quería asegurarme de que estuvieras bien. Admito que disfruté mucho que te hicieras pasar por mi sobrino, y al leer tu informe, sobre todo sobre cómo te enfrentaste al violador, me preocupé por tu bienestar mental, dijo una vez que se tranquilizó. Suspiré y aparté la mirada, activando el escudo empático. Evité la mente del jugador, ya que anularía mis emociones y podría despertar sus sospechas si me mostraba demasiado tranquilo con lo sucedido. Si intentaba usar la fuerza contra mí, la interfaz me alertaría, tanto si lo conseguía como si no, y podría atacar por mensaje privado. Fue un momento difícil. Como le dije al alto consejo, quería matarlo, pero no lo hice. Fue tentador, pero al final, no pude matarlo a sangre fría. Sí, me imagino que habría sido una decisión difícil, una que, si hubiera estado en tu lugar, me habría atormentado con las opciones, hizo una pausa. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Tu entrenamiento Jedi? Más bien algo que aprendí de joven, expliqué, aunque hablaba de mi vida anterior y no de mi época ante los Jedi, como probablemente sospechaba. Aunque poderoso, solo soy un hombre. No soy juez, jurado ni verdugo. Por mucho que lo deseara muerto y hubiera testificado con gusto en su juicio si hubiera sobrevivido a sus heridas, no lo asesinaré a sangre fría. Que muriera por la herida que le causé mientras sufría un dolor insoportable no fue mucho mejor, aunque sí le dio una oportunidad de sobrevivir, por pequeña que fuera. Palpatine asintió mientras yo hablaba y luego respondió. Una sabia decisión. Una que muchos no podrían tomar. Sin embargo, si ese hombre hubiera vivido, les aseguro que se habría enfrentado a cadena perpetua por sus actos. Yo habría contribuido a garantizarlo. Sonreí, esperando que lo interpretara como agradecimiento, mientras consideraba mencionarle la sonda mental. Era lo que se clasificaría como un poder del lado oscuro, así que podría darme pistas sutiles sobre cómo entrenarla. Pero decidí no hacerlo. Hacerlo atraería aún más su atención hacia mí, y si quería salvar a Sif Díaz y evitar que Dooku se convirtiera en un Sith, cuanta menos atención extra atrajera de los Sith, mejor mientras trabajaba para alejarlos de Coruscant y del alcance de Sidious. He oído que los Jedi van a ayudar a las fuerzas judiciales a localizar a los seres con los que trabajaban los secuestradores, comenzó Palpatine, cambiando de tema. ¿Cómo va la investigación? No lo sé. El consejo no mencionó nada al respecto cuando me presenté ayer, respondí con sinceridad, dejando entrever mi sorpresa. Estoy cumpliendo un castigo por mis acciones durante una misión. Es una lástima. Habría creído que contar con alguien que ya conociera los detalles y que hubiera aportado la única pista del caso sería beneficioso para los investigadores. Me encogí de hombros. El consejo toma sus propias decisiones, senador. No cambiarán de opinión por un simple Padawan. Se frotó la barbilla. Sí, es cierto. Aunque quizás unas palabras amables de mi parte y del canciller podrían conseguir que te reasignaran a la investigación. Aunque lo agradecería, no es necesario. Estoy seguro de que los Jedi asignados son expertos en ayudar a la policía y sin duda sabrán más sobre el submundo criminal de Coruscant. Aunque si me asignaban, me daría la oportunidad de robar a más criminales y, potencialmente, encontrar un vellón para venderle las gemas. Sin embargo, después de todo lo sucedido, esperaba que la investigación se estancara, pues estaba casi seguro de que Palpatine estaba involucrado de alguna manera. Claro, podría encontrarse un chivo expiatorio, pero moriría antes de poder testificar que había otros involucrados. Aún así, lo intentaré. Palpatine se quedó sin palabras cuando sonó su intercomunicador. Ah, mis disculpas, pero debo atender esto. Me puse de pie e hice una reverencia a Palpatine. Por supuesto. Las ruedas del gobierno siempre están en movimiento. Se rió suavemente mientras sostenía el intercomunicador. Sí, claro que sí.
Antes de separarnos, quiero que sepas que si alguna vez necesitas hablar con alguien ajeno a la Orden Jedi, mi puerta estará abierta para ti. Gracias, tío. Lo recordaré. Respondí con una sonrisa al usar el falso vínculo familiar entre nosotros. Palpatine soltó una risita que estaba casi segura de que era genuina, aunque no estaba segura de si se debía a mi ingenio o a que asumía que le estaba tomando cariño y ahora lo veía más como familia. Cuando ambos salimos de la cámara y nos dirigimos en direcciones diferentes, tuve la tentación de usar observar, pero me contuve ya que era la única persona alrededor y no quería arriesgarme a que descubriera que había hecho algo. Una vez a unos 10 metros de la cámara, me detuve y respiré hondo. La bonificación de la misión me confirmó que contaba con el favor de Palpatine, aunque tendría que tener mucho cuidado con cómo lo usaba, si es que lo usaba. El uso de Tío había sido una ofensiva de encanto arriesgada que probablemente sería un arma de doble filo. Palpatine se relajaría más conmigo y, al mismo tiempo, continuaría sus esfuerzos con renovado vigor. Solo esperaba que el sacrificio valiera la pena. Aunque tener un amigo en el Senado debería ser algo útil, ser Sidious hacía mucho más probable que cualquier ayuda que solicitara fuera utilizada para beneficiarlo a él y al plan Sith. Una vez cumplido mi castigo, tenía que irme de este planeta. Eso significaba convencer a Dooku de que se fuera, lo cual parecía probable dada la breve conversación que había tenido con Fai tras mi informe al Alto Consejo. Saqué el aviso de la misión y sonreí. Misión completada. Borra esa sonrisa de su cara definido por el usuario objetivos. Derrotar a Serraketo en un combate cuerpo a cuerpo antes de que ninguno de los dos se convierta en caballero Jedi. Sí, hacerlo sin dejar que ella logre un solo golpe. Sí, recompensas. 600 XP, 60 XP, 200 XP, 20 XP, mejora de reputación con Serraketo, crecimiento impulsado ya estaba demostrando su utilidad, y aunque 80 XP era menos del 0,5% de lo necesario para subir de nivel, ver que funcionaba fue un placer. También funcionaba en dos pequeñas misiones que creé para mejorar mi dominio del UTES y el binario, donde debía alcanzar el nivel profesional antes de que terminara mi castigo y abandonara el templo. Cada una ofrecía una recompensa de 1000 XP si la conseguía. En cuanto a la mejora de reputación de borrarle esa sonrisa de la cara, bueno, cuando cumpla 11 años, debería ser visible, así que tendré que esperar hasta entonces para ver qué tal me va con Serra. Y con todos los demás. Sonreí cuando el clan Ratón Garra salió de la habitación. Era uno de los 5 clanes a los que enseñaba cada mañana, rotando, como parte de mi castigo. A pesar de mi reticencia inicial, estaba disfrutando de las clases porque me permitían tener la oportunidad de conocer a un gran número de Jedi potenciales a quienes podría persuadir para que se unieran a mí cuando formara mi propio grupo de la fuerza y a aquellos que serían reasignados al cuerpo y serían reclutas aún más fáciles si se manejaban correctamente. Sin embargo, estaba empezando a preguntarme cuándo exactamente terminarían las clases, ya que habían pasado casi 7 semanas, un poco menos de un mes y medio, desde que me habían asignado la tarea de enseñar estas clases. ¿Cómo estuvieron los iniciados de hoy? Preguntó la maestra Fai con un brillo en los ojos al entrar al aula, ahora vacía. Bien. No he tenido ningún problema con un clan desde mi primer día, respondí, lo que la hizo sonreír. Me alegra oír eso, aunque imagino que estás deseando terminar tu etapa como profesor. Por favor, dime que el consejo ha decidido acabar con esto, fingí rogar mientras me arrodillaba y ella se reía suavemente. Tu castigo terminó la semana pasada, pero pensé que te vendría bien continuar un poco más. Su sonrisa se desvaneció y me miró, con las manos en las mangas de su túnica. Cuando regresaste al templo, te pedí paciencia con respecto a algo que el maestro Dooku y yo estábamos hablando. Lo recuerdo. Es difícil de olvidar con la memoria eidética. Ah, bien, hizo una pausa y apartó la mirada un momento antes de continuar. Ha llegado el momento de explicar qué está pasando. Se dio la vuelta y empezó a salir de la habitación. Me moví rápidamente para alcanzarla y empezamos a caminar por los pasillos. ¿Cómo va tu entrenamiento con el maestro Dooku? Preguntó al entrar en uno de los muchos ascensores del templo que conducían a la torre central, donde se encontraban muchas de las salas privadas de meditación y debate. Bueno. Ha empezado a enseñarme los fundamentos de Ataru y cree que mi tamaño es lo único que me frena con Makashi, respondí con sinceridad.
También había aprendido inercia de la fuerza con él, que era el poder de correr por paredes, agua y, finalmente, techos. Mi habilidad con Makashi iba bien, ahora descansaba en el sabio 88, y tanto él como el maestro de batalla Dragig habían dicho que dominaba la forma lo suficiente como para enseñarla a clases de iniciados. Lo cual hacía una vez al día. Había adquirido algunos poderes nuevos tras repasar lo que sabía de los juegos de Kotor. Benizar era el poder de inutilizar o destruir droides sin usar rayos de la fuerza, y aunque no lo había visto en películas ni dibujos animados, ni en el templo, los registros indicaban que no figuraba como un poder del lado oscuro. Por lo tanto, era seguro entrenarlo en el templo. Al igual que fuerza lenta, el nuevo nombre que le di a fuerza debilitada, que confundía a un oponente con poca sabiduría e inteligencia, lo que hacía que pareciera que se movía más lento que quienes lo rodeaban. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de Force Scream, Force Fear o Force Drain. El grito de fuerza infligía daño sónico a un objetivo, podía desorientarlo e incluso interrumpir su conexión con la fuerza si no estaba preparado o no estaba acostumbrado a ataques de la fuerza basados en las emociones. Miedo a la fuerza infundía terror en un objetivo, lo que le impedía luchar y podía afectar a más de una persona a la vez. Pero incluso esto palidecía en comparación con drenaje de fuerza. Drenaje de fuerza era la habilidad de drenar la fuerza e incluso la vitalidad de un objetivo. Desde una perspectiva de juego, esto se traducía en HP. Este poder era increíblemente peligroso, ya que fue el que impulsó a Darth Nihilus a convertirse en el monstruo que era en KOTOR 2. En su máximo potencial, podía causar la muerte de planetas enteros. No era un poder que esperaba necesitar usar alguna vez, pero ahora lo poseía. Los tres eran poderes del lado oscuro y, por lo tanto, no podía practicarlos mientras estaba en el templo. Ni siquiera en el planeta, sospechaba, ya que con la cantidad de Jedi presentes, y además un Lord Sith, cualquier uso obvio de poderes del lado oscuro me traería problemas. También había obtenido Alter Mind, Force Wave y Force Repulse, pero los tres estaban bloqueados porque otros poderes tenían un nivel demasiado bajo. En cuanto a mis poderes, descubrí que ciertos poderes, como inercia, barrera y fase, subían de nivel más rápido si se usaban solo un instante en lugar de ejecutarse hasta agotar mis FP. Tenía curiosidad por saber si esto también aplicaba a las habilidades, pero hasta ahora, ninguna habilidad que hubiera intentado usar de esa manera había mostrado una mejora en la velocidad de crecimiento. Lo único que había pasado aparte de eso fue descubrir que el templo tenía una sala de música. Había tocado una sintar, la versión local de la guitarra, para seguir subiendo de nivel esa habilidad tras descubrir el instrumento mientras estaba de incógnito, así que poder seguir subiéndola mientras cumplía mi castigo ha sido una grata sorpresa. Me alegra oír eso, respondió Fai, pero era evidente que estaba distraída por algo. Probablemente lo que ella y Dooku querían discutir conmigo. Una vez que el ascensor se detuvo, seguí a Fai a una cámara privada solo para detenerme cuando entré y vi a Dooku sentado con Sifo Dyas. Mientras que Dooku lucía su majestuoso aspecto habitual, Sifo Dyas parecía distraído. Llevaba el cabello despeinado y tenía ojeras que indicaban que le costaba conciliar el sueño. Siéntate, Cameron, dijo Dooku, y lo hice mientras Fai cerraba la puerta, que luego siseó al cerrarse con llave y sellar las ventanas. Fai se movió y se sentó a la izquierda de Sifo Dyas, Dooku a su derecha y los tres me miraron fijamente. Querían hablar conmigo, dije mientras los tres maestros Jedi permanecían en silencio. No creía estar en apuros, pero incluso si lo estuviera, era mejor afrontar el problema directamente. Para mayor seguridad, activé el escudo empático. Aunque dudaba que me ayudara a ocultar mis emociones de los tres maestros Jedi, era mejor opción que el PM, que ahora intentaba evitar a menos que estuviera en combate real. Sí, lo hicimos, empezó Dooku con un ligero toque de voz que no pude identificar. Hay asuntos que creemos que deben conocer. ¿Estoy en problemas? No, claro que no, respondió Fai al instante, y sentí que podía confiar en ella. Pero estos asuntos, las visiones, sí giran en torno a ti. Arqueé una ceja al oírla hablar de visiones y volví mi atención hacia Sifo Dyas. Había repasado todas las menciones y apariciones que tenía de él en mi memoria, pero nada me decía por qué había ordenado el ejército de clones. Si hubiera tenido una visión de la guerra que se avecinaba, esta habría creado el punto de partida.
A partir de ahí, pude concebir rápidamente una cadena de acontecimientos en la que Sidious o su maestro lo convencieron de encargar los clones, solo para ser asesinado por Dooku. ¿Lo entiendes, verdad? Preguntó Sifo Dyas en un susurro. Lo que nos depara el futuro. Los tres Jedi me miraban fijamente mientras asentía. Guerra. A lo largo de la galaxia, destruyendo planetas enteros y acabando con los Jedi. Tragué saliva antes de continuar. Yo sé lo que pasará. ¿Qué podría pasar? El futuro siempre está en movimiento, nunca lo olvides, replicó Sifo Dyas al instante. Las visiones pueden cambiar con el paso del tiempo. Si bien esto puede ser para bien, a menudo, al parecer, no lo es. Se desplomó y su cabeza tocó la mesa. Dooku colocó una mano sobre el hombro del otro hombre. Sifo Dyas tiene la capacidad de prever eventos potenciales con una claridad increíble, comenzó, explicando por su amigo. Cuando éramos muy jóvenes, no mucho mayores que tú, en realidad, vio un planeta en llamas. Intentamos convencer al consejo de esta visión, pero nos ignoraron y el planeta que creíamos que estaba en la visión fue destruido por una erupción solar. Dooku terminó apretando los dientes. Tuve otras visiones, muchas de las cuales se han hecho realidad, dijo Sifo Dyas, retomando la conversación. Todas ellas conducen a un futuro cada vez más oscuro. Uno en el que vi la República en llamas. Y los Sith triunfantes, añadió antes de suspirar al ver las miradas que me dirigieron los tres. Sifo Dyas parecía aliviado de encontrarse con alguien que veía lo que estaba por venir, Dooku estaba desconcertado, mientras que Fai estaba sorprendida o disgustada. Lamento haber ocultado tanto de esto, maestra, pero no estaba segura de su significado, le dije. Me dedicó una dulce sonrisa. Lo entiendo, pero incluso lo que me dijiste lo creí. Yo también vi destellos. No tanto como les parece a ti y al maestro Sifo Dyas, pero lo suficiente como para saber que la oscuridad se acercaba. No se necesitan visiones para ver la oscuridad que se avecina, comentó Dooku con una leve mueca de desprecio que provocó recuerdos de lo que se convirtió en el canon. El borde exterior está cayendo en la anarquía mientras la República y los Jedi no hacen nada al respecto. Si me permites volver a mi historia, preguntó Sifo Dyas con un gesto de los labios ante el arrebato de Dooku. Dooku asintió después. Poco después de que ese planeta ardiera, aprendí a controlar estas visiones, también que nadie fuera de esta habitación, salvo dos, es consciente de mi capacidad para vislumbrar el futuro. Hizo una pausa y suspiró. Un futuro que muestra a la República pudriéndose y decayendo desde el núcleo mientras la sombra del lado oscuro se cierne sobre la galaxia. Eso cambió un día, hace 2 años, cuando, por primera vez en décadas, la oscuridad del futuro se iluminó. Una luz se iluminó. Desde entonces, he tenido visiones de posibles nuevos futuros. Algunas fueron peores que las que vi antes, pero la mayoría fueron más brillantes. Sin embargo, todas estas visiones están vinculadas a ese día. A ti. Observé atentamente a Jedi mientras pensaba cómo responder. Necesitaba aliados para enfrentarme a Sidious, pero, aunque tuviera misiones relacionadas con 2 de ellos, contárselo todo ahora era arriesgado. Solo conocía realmente a Fai, pero sin tener acceso a mi reputación con ellos, trabajaba a ciegas. No sé cómo responder a eso, respondí con sinceridad mientras seguía considerando cuánto revelar aquí ahora. Me alegra oír eso, dijo Fai con una sonrisa que se agrandó ante mi confusión. Si te hubieras mostrado orgullosa o asustada al oír algo así, sabríamos que no estabas lista y que nos habíamos equivocado al invitarte. Que no seas ni lo uno ni lo otro habla bien de ti. En efecto. El orgullo y la cobardía son inapropiados para cualquier ser consciente, especialmente para aquellos capaces de usar la fuerza, añadió Dooku antes de volverse hacia Fai y asentir levemente. Ella le devolvió el gesto mientras parecían hablar telepáticamente. Estaba empezando a odiar cuando los Jedi adultos hacían eso a mi alrededor. ¿Está esto relacionado con una profecía del elegido? Pregunté, alargando la conversación para tener más tiempo para preparar mis respuestas y lo que revelaría podría revelar sin ponerlos en riesgo ante los Sith. Es posible, comenzó Sifo Dyas mientras Fai y Dooku intercambiaban otra mirada, esta vez mucho más preocupada que la anterior. No le doy mucha importancia a esa profecía en particular. Su historia y sus raíces han sido olvidadas hace mucho tiempo por nuestra orden. Sin embargo, otros sí lo hacen.
El elegido es una profecía que data de tiempos inmemoriales, continuó Fai. Habla de un tiempo en el que nacerá un poderoso sensible a la fuerza, sin padre, que restaurará el equilibrio en la fuerza. Hizo una pausa y me dedicó una leve sonrisa. Me sorprende que hayas tardado tanto en preguntar sobre eso. La maestra Yad le sugirió que vinieras a buscar respuestas hace más de un mes. Sospechaba que me lo mencionarías en algún momento, respondí, devolviéndole la sonrisa con una sonrisa burlona. Aunque si no lo habías mencionado antes de irnos, pensaba preguntarte cuando estuviéramos fuera del planeta. Paciente e inteligente. Impresionante. Comentó Doku antes de que Sifo Díaz volviera a hablar. No importa si eres el verdadero elegido o simplemente el último ser en cumplir con la profecía. Lo que importa es lo que podemos hacer para cambiar el futuro y evitar que la creciente oscuridad invada la galaxia. ¿Queremos? Me refiero a la República, al menos por lo que he visto, si bien tiene defectos. Los mundos del núcleo solo se preocupan por sí mismos, o al menos por quienes ostentan el poder, mientras que el borde es ignorado y explotado por grupos como la Federación de Comercio. Una entidad apolítica que, como pocas otras, tiene un asiento en el Senado. Expliqué rápidamente, sin dejar que el Jedi dijera nada antes de poder explicarme por completo. Los grupos que solo se preocupan por el dinero y el poder tienen más voz allí que quienes desean ayudar a la galaxia. Doku sonrió. Bueno, sonrió con complicidad. Veo que tu tiempo con el senador Palpatine no fue en vano. No, pero no estoy de acuerdo con mucho de lo que piensa el senador. Cualquiera que ocupe el poder tiene miedo de perderlo. Ya sean políticos, empresarios o incluso, sospecho, jedis. Fai parecía querer discutir eso, pero Sifo Díaz la interrumpió con una risa forzada. Sí, eso es cierto para muchos, aunque no para todos. Aunque algunos creemos que los Sith son la causa de muchos de estos problemas y que la fuerza los envió aquí para ayudar. ¿Cómo? Sinceramente, por mi propio y, aunque limitado, conocimiento sobre la República durante los últimos 1000 años, sentí que era la República la causa de muchos de los problemas que escuché en la Holonet. Aunque si yo estuviera en el lugar de los Sith, empeoraría los problemas. Una república desestabilizada era débil, y con los Jedi vinculados a ella, ellos también lo serían. Este plan suyo llevaba siglos en marcha, avivando lentamente las llamas por toda la galaxia donde fuera posible, siempre que las generaciones anteriores de Sith estuvieran preparadas para que otros se beneficiaran de sus acciones. Restaurando el equilibrio, sea o no un niño profetizado, declaró Sifo Díaz con convicción. Los Sith y sus costumbres son una abominación. Traen caos y desorden a la galaxia con su afán de poder y conflicto. Asentí unas cuantas veces, pareciendo estar totalmente de acuerdo, incluso mientras consideraba cuidadosamente mis siguientes palabras. Perdóname si no estoy informado, pero ¿cómo es que usar solo un lado es equilibrante? Los tres maestros Jedi se miraron entre sí y mientras lo hacían, yo continué. Quiero decir, como decía mi abuelo, cada uno de nosotros lleva dentro luz y oscuridad, bien y mal. Es la forma en que manejamos esas dos partes lo que determina nuestras propias creencias y filosofías personales. Pero negar que sentimos ira u odio solo permite que se enconen y nos corrompan desde dentro. Tengo curiosidad por saber qué les has estado enseñando a los iniciados sobre el código, comenzó Fai mientras la sonrisa regresaba lentamente a sus labios. De todas formas, lo que sugieres, aunque cierto para la mayoría de los seres, no es la forma de pensar aceptada por los Jedi. Ni por los Sith. Quería señalar la estupidez de ambos códigos, como había querido hacer en mis clases, pero me abstuve, como hice entonces. Claro, cuestioné el código Jedi repetidamente con los iniciados a los que había enseñado, con la esperanza de que vieran que nadie era realmente completamente bueno o malo, pero no llevé más lejos. Principalmente por miedo a recibir un nuevo y peor castigo si me pasaba de la raya. Aquí, sin embargo, sentí que parecería arrogante y orgulloso y que me ignorarían hasta cierto punto, debido a mi edad. Quizás, empezó Doku lentamente, atrayendo la atención de todos, quizás el Padawan esté en algo. ¿Estás sugiriendo que el código Jedi está equivocado? Le preguntó Sifo Díaz bruscamente. No, amigo mío. Simplemente nos hemos vuelto demasiado rígidos, demasiado aferrados a nuestras costumbres como para darnos cuenta de que negar lo que somos nos debilita.
No solo con la fuerza, sino también en nosotros mismos, explicó Doku mientras yo vislumbraba sus razones para haber dejado a los Jedi en otra línea temporal. Negar que no estamos compuestos de luz y oscuridad es aislarnos de una parte de quienes somos. Aunque no estoy del todo de acuerdo con lo que sugieres, reconozco que la orden es demasiado estrecha de miras, añadió Fai en señal de acuerdo. Por eso prefiero viajar por la galaxia. Dejar que la fuerza decida dónde debo estar y con quién debo encontrarme. Terminó mirándome fijamente. Sifo Dyas suspiró y negó con la cabeza. Pensar que sería yo quien defendiera la orden y el código después de haber pasado años argumentando que necesitamos cambiar. Soltó una risita y luego levantó la cabeza, mirándome directamente a los ojos. ¿Y entonces cómo procedemos? Parpadeé. ¿Me lo preguntas a mí? Sí. Elegido o no, la fuerza te trajo aquí por una razón. Una que he llegado a creer que es para el bien de la fuerza. Respondió con convicción. Todos hemos estado aquí demasiado tiempo, hemos pasado demasiado tiempo pensando cómo lo hemos hecho, como para ver una salida obvia de la oscuridad que se avecina. Al menos vemos lo que viene, murmuró Doku mientras Sifo Dyas continuaba. Quizás necesitemos la mirada de alguien que haya visto la galaxia antes de entrar en estos salones. Quizás, solo quizás, estés aquí para mostrarnos el camino hacia un futuro mejor y más brillante. ¿Y si fracaso? Pregunté, dejando que mi mayor temor sobre el futuro se expresara en voz alta. ¿O si nos lleva por un camino más oscuro? Por eso estamos aquí para ayudarte, igual que tú estás aquí para ayudarnos, respondió Fai con una tierna sonrisa. La sabiduría de la edad, unida al empuje de la juventud. Como dije, mis visiones muestran un futuro generalmente mejor gracias a ti. Si no actúo según esas visiones, si al menos no intento crear ese futuro, habré fracasado como persona, y mucho menos como Jedi, dijo Sifo Dyas con seguridad. Doku rió entre dientes, negó con la cabeza y miró a sus compañeros maestros Jedi. Aunque carezco de la sabiduría del maestro Fai o de los dones del maestro Sifo Dyas, veo lo que sucede a nuestro alrededor. En Coruscant y en otros lugares. Se aproxima un ajuste de cuentas. Quizás no por mucho tiempo, pero se aproxima, y he perdido la fe en que el Consejo y el Senado nos muestren el camino a seguir. Debemos prepararnos para ese ajuste de cuentas, y su presencia aquí, en este momento, es la voluntad de la fuerza. Aunque soy un hombre orgulloso, tosió Sifo Dyas una vez, lo que provocó una breve mirada fulminante de Doku, no tengo tanta confianza en mí mismo como para ignorar lo que veo ante mí. Me quedé sentado en silencio mientras hablaban, sin poder creer que hubiera tenido tal efecto en los tres, e incluso después de oírlos hablar en apoyo, apenas podía creerlo. Aunque sospechaba que, dondequiera que estuviera, a Revan le hacía gracia. Guau. Fue todo lo que pude decir mientras el viento me alborotaba el pelo. No creo ser la elegida, pero quiero intentar cambiar las cosas. No lo intentes, hazlo, rió Fai entre dientes. No te pedimos que lideres, eres demasiado joven para tomar ese tipo de decisiones. Sin embargo, creemos que la fuerza te está usando de alguna manera, una manera que todos creemos que te ayudará a salir de la oscuridad que se avecina. Si tienes alguna sugerencia, alguna visión, tráenosla de inmediato. No la ocultes por miedo a nuestra reacción o a lo que digamos. Actúa según la información que te ha dado la fuerza. Úsala. Añadió Doku sin rodeos. Sí, maestros, dije con una reverencia, algo que me resultaba mucho más difícil de hacer estando sentado de lo que me gustaba. Ah, así que eso es lo que hace falta para que llames a alguien maestro. Bromeó Sifo Dyas, provocando algunas risas en la mesa. Para que aceptes escucharte. No, significa que tenemos su respeto, explicó Fai, ladeando la cabeza y mirándome. Y ya presento que tienes algo que revelar. No pude evitar sonreír al empezar a hablar. Sí. Cuando estaba en Naboo, oí susurros de un nombre mientras veía imágenes de una niña reina. Padmé. Así que por eso estabas revisando los registros de nacimiento. El maestro Nus se preguntaba por qué habías accedido a esa información, dijo Fai con una suave risa. Me había estado confundiendo durante semanas. ¿Crees que la chica es importante? Sí. Y la encontré. Padmé Naberrie. Tiene 6 años, casi 7, pero algún día será reina. Y pronto. En las imágenes que vi, parecía tener entre 19 y 20 años.
Había sido impreciso sobre su edad para evitar preguntas sobre la precisión de mis visiones. Aunque descubrir que Padme tenía 6 años significaba que tenía, como máximo, 8 años para prepararme para la invasión de Naboo, ya que sabía que tenía 14 cuando ocurrió. Quizás se requiera una búsqueda más profunda, dijo Dooku lentamente, frotándose la barba pensativo. Por lo que sé de Naboo, el rey Veruna es un monarca electo, pero tiene un fuerte control del trono. Que lo reemplazara una mujer tan joven sería inesperado y requeriría un cambio drástico. Quizás el senador Palpatine podría ayudar, ofreció Sifo Dyas. ¡No! Exclamé antes de que Dooku pudiera responder. O sea, si los Sith han estado influyendo en la galaxia, deben tener agentes en el Senado. Involucrar a alguien de allí podría alertar a los Sith sobre lo que estamos haciendo. ¿Crees que los Sith nos están vigilando? Me sorprendería que no estuvieran vigilando a Cameron, dijo Fay en respuesta a la pregunta de Dooku. Sí, en eso sospecho que tienes razón. Muy bien, mantendremos la búsqueda en secreto y no involucraremos a nadie ajeno al templo. Dooku coincidió. Sonreí. Gracias por confiar en mí. Dijimos que te ayudaríamos si eso conducía a un futuro mejor. ¿No nos creíste? Sí, pero tener pruebas es bueno, respondí. Confía, pero verifica. Eso hizo reír a Dooku. Un enfoque inteligente. Se puso de pie. Vamos. Si pasamos mucho tiempo aquí, otros lo notarán. Cuanto menos atención nos llamemos, más tiempo podremos evitar llamar la atención de los Sith y sus aliados. Todos nos pusimos de pie y nos dirigimos hacia la puerta. ¿Crees que los Sith tienen partidarios dentro de la Orden? Preguntó Fay frunciendo el ceño. Es improbable, declaró Dooku mientras abría las puertas y oí que las ventanas se abrían de nuevo. Sin embargo, hasta que estemos seguros, es mejor ser cautelosos. Fay le hizo un gesto de asentimiento mientras salíamos de la habitación, aunque hice una pausa y miré hacia atrás mientras repasaba la reunión en mi cabeza. Cameron, ¿pasa algo? Empecé a caminar. No, maestro. Solo pensaba en quién podíamos confiar. Aunque esa era una razón válida para parar, no era la verdad. Mientras caminábamos por los pasillos hacia el ascensor, una pregunta me rondaba la cabeza. ¿Cómo era posible que el viento me alborotara el pelo si las ventanas estaban cerradas? Suscríbanse, hijos de los Botan.